Dios te hizo también, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descansó. Es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Muy buenos días, mi hermosa comunidad. ¿Cómo amanecen hoy, viernes, iniciando fin de semana? Bueno, como es costumbre, amanecemos tomándonos un cafecito con Dios y analizando desde la psicoterapia, profundizando desde nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras conductas, cómo ser mejores día a día. Así que hoy no es la excepción y traemos un tema muy precioso. Hoy vamos a hablar de 3 versículos de la Biblia. 1, Génesis 11, la Torre de Babel. 2, vamos a ver a Marcos capítulo 8 versículo 34 y vamos a ver como tercero y cierre Hechos 2 del 1 al 13. Y es que el tema de hoy le he puesto: aprendamos a crecer horizontalmente. Y eso no está tan ajeno a hoy en día tantas técnicas y estrategias organizacionales. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro amado Espíritu Santo para que sea Él descendiendo, haciendo abrir nuestro entendimiento para comprender cuál es el mensaje de hoy y qué quiere Dios que aprendamos para ponerlo en práctica. Así que los invito en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, quiero darte las gracias por este nuevo espacio, un café contigo, Señor, donde unimos el Evangelio junto con la psicoterapia, Señor, donde tú nos enseñas y donde procesamos y gestionamos nuestros pensamientos para interiorizarlos en nuestro corazón y ponerlos en práctica en nuestras conductas, Señor. Te pido, Dios, que seamos comprendiendo tu mensaje y que seas tú abriendo como aquel hombre ciego con dificultad del habla que le dijiste: Efatá, ábranse los entendimientos, ábranse el conocimiento. Y te pedimos, Señor, que seas tú descendiendo en este momento y que seas tú hablando a través de mí, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Precioso. Bueno, resulta y pasa que por allá en Génesis 11, Dios nos empezó a hablar de la Torre de Babel. Pero antes de que empecemos a hablar de la Torre de Babel, yo quiero ponerlos en contexto. Hemos estado hablando sobre la historia de Noé, del diluvio, de la oportunidad que le dio a Noé y a su familia, y quedamos entonces en que se establecieron en una tierra para fructificarse y multiplicarse. Pero de esa historia a la Torre de Babel pasaron muchos años. ¿Por qué? Porque pasaron más o menos entre 3 y 4 generaciones. Noé tuvo 3 hijos: Cam, Sem y Jafet. Y quiero contarles que Noé, mientras él cultivaba, él también hacía sus vinos, ¿no? Y hubo un momento en que se puso a tomar y se desnudó y estaba desnudo, y quien lo vio desnudo fue su hijo menor, Cam. Y entonces Cam, en vez de taparlo, pues se puso a contarle a los hermanos, y los hermanos lo taparon con mucho pudor. Pero cuando Noé despertó, maldijo al hijo de Cam, que era Canaán, y de ahí para allá viene una maldición, ¿no? Que a veces decimos: ay, Dios mío, ¿por qué estamos pagando tantas cosas, no? Y resulta que Noé maldijo al hijo de Cam, al nieto, ¿sí? Maldijo a la generación del nieto por lo que hizo Cam, ¿no? Y entonces quiero que tengamos presentes estos nombres porque más adelante los vamos a tocar. Y lo que nos muestra acá la Torre de Babel es que en esa multiplicación, en esos frutos que Dios quería que hicieran Noé y su familia, que era multiplicarse en la tierra, pues los hijos empezaron a dividirse de tierra en tierra, y resulta que una generación se fue al oriente y llegó a Babilonia. Y entonces esta familia descendiente de Cam llegó
y dijo, ay, oiga, ¿por qué mejor dejémonos de regarnos por toda la tierra y más bien establezcámonos acá y creemos ladrillos y empecemos a construir una torre que llegue hasta el cielo? Y hay un versículo donde dice, versículo 4 del capítulo 11 de Génesis dice, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Ya había algo en su corazón y ellos ya habían olvidado quién era su Dios. Y en ese momento todos los descendientes estaban adorando a diferentes dioses. Al sol, a la luna, al aire, al agua, al amor, diferentes dioses. Y entonces, en el versículo 7 dice Dios, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. Viene la confusión, ¿no? El que yo quiero una cosa, el otro quiere otra, y entonces ya no se pudieron poner de acuerdo y ya no pudieron seguir construyendo la famosa torre de Babel, que iba en muy buenos términos, iba creciendo, pero Dios los confundió para que no se siguiera construyendo esa torre. En el versículo 8 dice, de esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Así los dispersó por todo el mundo. Y básicamente aquí Dios no es que no quiera que construyamos algo, claro, pero aquí el hombre, bueno, Cam tuvo descendencia y más o menos en la tercera, cuarta generación nació un hombre que se llama Nimrod. Y este hombre Nimrod era el primer guerrero heroico en la faz de la tierra. Pero entonces este hombre quería poder. Por eso él quería construir esta torre, quien fue quien presidió en la construcción de esta torre. Y básicamente él quería ser famoso, ¿no? Poder. Yo quiero ser el mejor, yo quiero liderar, yo quiero mandar en esta tierra. Y entonces Dios confundió y eso al final no llegó a buenos términos. Pero ¿qué será eso de aprender a crecer horizontalmente? Como les menciono, no es que Dios no quiera que crezcamos. Básicamente a Dios no le gusta el crecimiento vertical, sino horizontal. Él quería que extendiéramos la humanidad por toda la tierra. Y esto que estaban haciendo iba a obstruir los planes de Dios. Entonces lo que él dijo, vamos a confundirlos porque necesitamos que se fructifiquen y se multipliquen en la tierra. Y entonces ahí sí nos vamos a Marcos 8, que se me hizo, Marcos 8. Vamos a Marcos 8, versículo 34. Dice, entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¡Wow! Fíjense que Dios dice acá, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Todos queremos construir torres de Babel, todos queremos tener poder, todos queremos mandar en el hogar, en la familia, en los trabajos, en los grupos deportivos, en las asociaciones, en las relaciones. Queremos mandar y entonces queremos tener poder, pero Dios dice acá, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. No podemos pensar solamente en nosotros, debemos pensar en todas las personas que están a nuestro alrededor y crecer de forma horizontal. No que yo soy mejor, es que yo tengo un doctorado, es que yo soy un máster, es que yo soy un postdoctorado. ¿Qué importa? Deja de ser egoísta, dice Dios. Deja tu forma egoísta de vivir para ti solo. Pensemos en los demás. Y ese era el propósito de Dios, que nos multiplicáramos por la faz de la tierra. Y entonces viene algo precioso, que este es el moño de este tema. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13, ay, estaba cerquita, estaba confundida. Bueno, también se me confundió. Pero no, ahí Dios me estaba probando. A ver qué tan concentrada estoy. O ustedes. Bueno, muy bien.
Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13, y aquí sí nos vamos a detener a leerlo textualmente y también los invito a ustedes a que lo hagan en sus casas. Dice, la llegada del Espíritu Santo. ¿Cuál era el propósito de Dios de multiplicar la tierra? Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo pareció a una llama o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, alemitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esa gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. ¡Guau! ¿Qué tiene que ver el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento en Génesis con la Torre de Babel? Recordemos que la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas para que no se pudieran comprender y se pudieran dispersar por la tierra y se multiplicaran. Y acá en Hechos 2, 1 al 13, Dios nos está mostrando que reunió las personas de nuevo. Las reunió. Y entonces había gente de muchos países. ¿Y qué estaba pasando? Estaban hablando un solo idioma, el idioma del Espíritu Santo, un solo idioma. Recordemos que en Génesis, cuando se empezó a construir la Torre de Babel, las personas habían olvidado quién era su Dios y empezaron a adorar a diferentes dioses. Pero en este momento hubo un abogado precioso que se llama el Espíritu Santo que descendió como fuego y empezó a posar en cada persona. Todos estaban perplejos, pero todos empezaron a hablar el mismo idioma. ¿Ustedes se imaginan que nos reuniéramos con diferentes culturas, como dice ahí, árabes, bueno, y un montón de culturas, con diferentes idiomas y que nos pudiéramos comprender? Sería, wow, increíble. Y hoy por hoy pasa. Cuando viajamos, las personas que hemos tenido la oportunidad de viajar fuera de nuestro país, de nuestra cultura, y empezamos a comprender qué hacen aquí, cómo lo hacen allá, yo lo hago diferente, ¿cómo lo haces tú? ¡Wow! Increíble. Y entonces empezamos a enriquecer el conocimiento. Precioso, precioso. Hace un par de años tuve la oportunidad de viajar a las islas de San Blas en Panamá y esta tribu preciosa me enseñó tantas cosas. Ay, que la recuerdo con mucho amor y con mucho cariño. Y estas esposas preciosas tenían tatuajes, tenían argollas en sus narices, se pintaban y era precioso compartir con ellos, porque Dios también estaba en ellos, tenían otro lenguaje, pero cuando compartíamos lo que vivíamos era asombroso, era muy lindo, fue muy precioso. Y esto, cuando yo empezaba a leer este texto, yo decía, wow, así era. Yo me asombraba de su cultura y ellos se asombraban de la mía. Y yo decía, qué precioso es cuando nos multiplicamos y luego nos unimos para compartir lo que vivimos en cada cultura. Eso era lo que Dios quería desde un principio, multiplicarnos, pero no nos podemos multiplicar
de forma horizontal, debemos expandirnos de forma horizontal. Y de hecho que hoy por hoy hay muchas estrategias organizacionales que de hecho en nuestras capacitaciones de servicio o de ventas tocamos el tema, y son esas expansiones horizontales que permiten la multiplicidad de algo. En las ventas se refiere a las ventas horizontales para multiplicar las ventas. En el marketing, marketing horizontal, comunicación, comunicación horizontal, segmentación, segmentación horizontal. Y todo esto, todo lo que quiere decir horizontal, es para expandirnos. Y yo decía, wow, es increíble cómo la palabra de Dios se aplica a todo. Es increíble. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Dios no quiso destruir la Torre de Babel. Dios no quería confundirlos para que no crecieran. No, era porque se estaban desviando del propósito de Dios. Y entonces Dios trajo confusión. Por eso cuando Dios trae confusión a tu vida, no te alteres, no te preocupes, sino ocúpate en pensar, ¿qué será lo que Dios quiere para mí? ¿Por qué no me sale tal cosa? ¿Por qué no puedo gestionar otras tantas? ¿Por qué no logro tener una visión en X o Y cosa? Más bien, orémosle a Dios para que Él nos muestre su propósito claro. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿De qué forma quiere que me expanda? ¿Hacia dónde quiere que me dirija? Fíjense que en Marcos 8:34 nos dijo, el que me quiera seguir debe dejar su manera egoísta de vivir. Porque pensamos solamente en el yo, en el yo, en el yo, que en otras sesiones estuvimos hablando del ego, ¿no? De la levadura. Yo y yo. Hay que pensar en cómo expandirnos, en cómo crecer. Y crecemos de forma horizontal. Precioso. Yo no sé ustedes, pero este café con Dios para mí es tan especial, tan maravilloso, tan único, tan nutritivo. De hecho que ayer estaba pensando, porque me estaba tomando otro café, yo normalmente soy una consumidora de café increíble, o sea, a mí me encanta. Y el caso es que yo decía, a esto le falta pan. Y luego recordé que Dios es mi pan. Dios es el alimento. Y decía, wow, Dios todo el tiempo está hablando conmigo. Y yo con Él, ¿no? Le estoy comprendiendo, lo escucho, lo comprendo, entiendo, interiorizo y practico. Y ese es el pan de cada día. De hecho, ese es una forma correcta de orar, ¿no? Danos, Señor, el pan de cada día. No solamente a nivel de alimento físico, porque Él también lo dijo, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y yo decía, wow, tú eres mi pan, me alimentas todos los días. Precioso, precioso. Así que a crecer de forma horizontal en nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestros trabajos, en las asociaciones. Crezcamos de forma horizontal y dejemos la forma egoísta de pensar en nosotros mismos para tener poder, sino que crezcamos. Precioso. De hecho que con el tiempo luego empieza a haber un crecimiento vertical, eso es algo natural. Las plantas crecen primero sus raíces de forma horizontal, ¿verdad? Y luego salen para manifestar toda su belleza. Pero inicialmente debemos pensar en crecer de forma horizontal. Precioso. Bueno, los invito entonces a que me acompañen en el cierre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, quiero darte las gracias por este hermoso mensaje que nos das hoy, Señor, porque he aprendido que no debo crecer de forma vertical inicialmente, Señor, sino que debo crecer de forma horizontal, porque es tu propósito, Señor, porque tú quieres que nos multipliquemos, Señor. Gracias porque has hablado de una forma clara a mi corazón y a mi mente, Señor. Te doy la gloria y la honra y te pido, Señor, por todos aquellos que nos ven y nos escuchan, Señor, que seas tú abriendo su entendimiento para comprender tu propósito en la vida de ellos también, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno,
Los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguna sesión diaria de estos 365 días del año. Denle me gusta si en algo resonó con ustedes y comenten. Me encantaría saber quién está al otro lado. ¿Qué piensan ustedes? Preciosos. Bueno, los amo. Que tengan un excelente viernes y pásenla bien sabroso. Y a construir de forma horizontal.